Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo 11, del versículo 9 al 13 de la siguiente manera. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En este día quiero darle continuidad a la enseñanza que el Espíritu Santo colocó en mi corazón acerca de importunando el cielo. Sabemos que en el video anterior estuvimos hablando acerca de lo que significa importunar o la importunidad, que estaba hablando en el ejemplo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cuando le estaba enseñando a orar, de que la persona se iba a levantar a darle todo lo que necesitara, no porque era su amigo, sino por su importunidad. Y sabes, la palabra importunar tiene una connotación espiritual bastante fuerte y bastante seria. Aquí la palabra de Dios, como estuvimos hablando ayer en el original de lo que significa la palabra importunar, está hablando de que tenemos que ser insolentes y descarados en la oración. Hay una palabra, una frase que me llamó mucho la atención, que era una de las personas que decía, su nombre fue Smith Wigglesworth, que dice: si Dios no se mueve, yo muevo a Dios. Y cuando estaba leyendo me llamó mucho la atención esa frase, porque eso fue lo que el profeta Elías empezó a pedir por lluvia. Era la voluntad de Dios, pero al ver que no había respuesta de Dios, él siguió orando y movió al Señor a que cumpliera lo que él había prometido. Y así debemos ser nosotros. Todo el tiempo debemos estar clamando al Señor, pedir al Señor hasta que haya una respuesta. Pero en este pasaje de hoy, en la parte 9, Jesús le está diciendo: yo te digo, entonces pide y se te dará. La oración y la regla de oro, como lo hablan en la versión de Mateos y de Marcos. Pero a mí me llama mucho la atención algo que es lo que quiero compartir con ustedes, y es lo que el Espíritu Santo fija mis ojos. Es que cuando el Señor Jesús estaba hablando acerca de esto, hace una comparación. Jesús siempre utilizaba ejemplos de la vida para podernos enseñar lo que hablaba acerca de parábolas, lo que hablaba en la palabra, lo que hablaba en sus parábolas o lo que hablaba en sus sermones y en sus enseñanzas. Dice Jesús: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le daría una piedra? Y si su hijo le pide pescado, en vez de pescado le da una serpiente. Imagínense la comparación. Y dice, y al final termina Jesús diciendo: pues si vosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas o buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Y aquí de pronto va lo interesante de esta enseñanza de este día. En la versión de Mateo y en la versión de Marcos dice: cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará con él todas las cosas. Y me llama la atención que en este versículo de Lucas no dice esta frase. En la versión y el punto de vista de Lucas dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y esto me lleva a mí a reflexionar de que muchas de las cosas que nosotros pedimos para nuestra vida realmente son materiales. Prácticamente más del 90% de nuestra oración son cosas materiales o soluciones en esta tierra. Y no es que esté mal que pidamos estas cosas. No es que esté mal que coloquemos en las manos de Dios todas nuestras necesidades y colocar en las manos de Dios todas las cosas que de pronto nosotros necesitamos. Jesús le enseñó a sus discípulos que hay que hacerlo así, que al Padre se le pide todo en absoluto lo que en esta tierra nosotros necesitamos. Por eso Jesús le dijo: danos el pan de cada día. Y era una representación de pedirle todo lo que nosotros necesitamos en esta tierra. Pero a mí me llama la atención lo que dice aquí el versículo de Lucas: cuánto más vuestro Padre Celestial les dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pero eso es una pregunta hoy: ¿alguna vez tú le has pedido al Padre que te regale de su Santo Espíritu?
Le has pedido tú al Padre que te dé de su Santo Espíritu para poder continuar, para poder seguir. Y cuando meditaba en estas cosas, el Espíritu Santo me hacía reflexionar en esto. Y me hacía reflexionar en varios versículos que muestran en la palabra que el Espíritu Santo es lo que realmente nosotros necesitamos en este tiempo. Porque con Él tenemos todas las cosas. Entonces puedo entender que todas las cosas que nosotros le pidiéramos al Padre en Él, en el Espíritu Santo, la podríamos obtener. Pero aquí en la versión de Lucas dice cuántos de nosotros hemos pedido por lo menos en alguna vez al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el consolador que el Señor nos dejó. El Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es lo más importante que nosotros necesitamos en este tiempo. Jesús recibe el Espíritu Santo, y cuando Jesús recibe el Espíritu Santo en el bautismo, recibe el Espíritu Santo inmediatamente en su vida comenzó a operar. Recibe el bautismo, y el bautismo del Espíritu Santo en él comenzó a operar Jesús en milagros, en sanidades y en todos los dones que el Espíritu Santo le dio de manifestar. Jesús manifestó los dones, todos los dones del Espíritu Santo los manifestó Jesús. Y nos muestra a nosotros esto, que el Espíritu Santo es lo que nosotros más necesitamos en esta tierra. Porque el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. El Espíritu Santo es el que actuó. Dios daba la palabra, pero el Espíritu Santo era quien materializaba las cosas en la creación. Es quien materializaba los milagros. Él fue el quien materializó la resurrección de Lázaro. Fue el que materializó la resurrección de Jesús. Por eso la palabra dice: el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que está dentro de nosotros. Pero muchos de nosotros a veces pedimos muchas cosas materiales, pero no pedimos más de su Santo Espíritu. Porque la palabra de Dios, lo recuerdo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que podemos pedir el Espíritu sin medida. O sea que llenarnos hoy del Espíritu Santo no es suficiente, sino que todos los días estarnos llenando de la presencia del Espíritu Santo cada día más, hasta poder rebosar de esa presencia. Y en este día la reflexión que el Señor tiene para cada uno de nosotros es que tener al Espíritu Santo es tenerlo todo. Jesús se lo demostró a sus discípulos. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: esperen allí durante 50 días y van a recibir lo mismo que yo recibí el día que fui bautizado, el día que hubo la manifestación donde habló el Padre y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo bautizó a Jesús en ese momento y se manifestaron los dones, el don de ciencia. Cuando le dijo a la samaritana: porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, fue la manifestación del don de ciencia del Espíritu Santo. Y ciertas manifestaciones más, el don de discernimiento de espíritu. Jesús sabía, dice la palabra, que Jesús no podían decirle absolutamente nada, porque ya Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. Era un discernimiento espiritual que tenía Jesús. Y así manifestó milagros, manifestó sanidades y manifestó muchas cosas, don de fe, y manifestó muchos de los dones del Espíritu Santo. Pero entonces en este día debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo es lo que nosotros más necesitamos para poder seguir. El Espíritu Santo fue la ayuda máxima de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y dice la palabra que Él nos dejó a nosotros. Dice la Biblia: yo no los voy a dejar solo, yo les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador, al que va a estar pendiente de ustedes, al que les recordará la palabra, al que le dará fuerza cuando no tengan fuerza, el que lo llenará de paz cuando estén angustiados, lo llenará de seguridad cuando te sientan inseguros. Es el Espíritu Santo lo más importante que nosotros necesitamos hoy. Así que en este día quiero decirte, mi amado amigo, hermano, que me escuchas hoy, pide al Espíritu Santo. Dile: Padre Celestial, dame de tu Santo Espíritu. Y el Padre Celestial te lo dará, y con Él te dará los dones que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo tiene para cada uno de aquellos quienes lo reciban a Él y quienes sean bautizados por Él. Así que en este día quiero decirte que Jesús nos ha dado el más grande regalo, al Espíritu Santo. Las mismas manifestaciones que pasaron en Jesús pueden pasar a través de nosotros. Jesús dijo: ustedes harán muchas mayores cosas que las que hice yo, porque yo voy al Padre y les voy a dejar al Espíritu Santo. Así que en este día, una de las cosas maravillosas que nosotros podemos hacer hoy es aceptar a Jesús en nuestros corazones, para que el Espíritu Santo
pueda venir a nuestra vida, vivir dentro de nosotros, morar dentro de nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que vive dentro de nosotros y es el que comenzará a hacer los cambios maravillosos, hacernos sentir que sus frutos se manifiestan en nosotros, tener amor, paz, paciencia, benignidad, gozo. Eso es por los frutos del Espíritu Santo. Así que te voy a invitar, por favor, que me acompañes en esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, en este día te doy gracias por tu inmenso amor. Y en este día, Señor, quiero pedirte perdón. Yo reconozco que soy un pecador, que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor. Hoy, Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Recibo de tu Santo Espíritu en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco en tus manos cada persona que va a escuchar esta enseñanza durante el tiempo. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos ayudes cada día más a importunar el reino de los cielos con tu Santo Espíritu. Hoy queremos, Señor, recibir. Hoy te pedimos, Padre, de tu Santo Espíritu. Y queremos recibir de tu Santo Espíritu, Señor. Si nos hemos sentido vacíos, llénanos una vez más, Espíritu de Dios. Y también te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría necesaria para que en este día podamos tomar las mejores decisiones, las decisiones más acertadas. Danos ese discernir espiritual para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina